lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto y una alegría ver tanta gente después del mediodía. Siempre nos cuesta un poco más, creo, este tercer bloque. Después del almuerzo, la hora de la siesta, los que salen de trabajar. Así que muchas gracias por quedarse y escucharnos. En esta segunda parte del día vamos a estar hablando sobre las curaciones de heridas, los diferentes materiales y dispositivos que tenemos en el mercado y sobre el pie diabético también. La curación de heridas se puede definir como el conjunto de técnicas que favorecen la cicatrización de una herida hasta lograr que la misma se cierre. Las heridas agudas, complicadas y las heridas crónicas siempre han sido parte y han acompañado a la práctica de la enfermería. Lamentablemente, debido a la falta de unificación de criterios, la utilización de protocolos, procesos, accesos a los medios, es que el cuidado que a ellas se les dedica muchas veces no es el adecuado y muchas veces es empírico y de acuerdo al material que tengamos disponible, también un poco debido a la situación socioeconómica del país o de la provincia en la que estemos. Esto significa y se ve reflejado en la pobre calidad de vida que pueda llegar a tener el paciente, un alto costo en el sistema de salud. Y es esto mismo que ha llevado en los últimos años a diseñar nuevas tecnologías para el tratamiento, para que cierre rápido, que sea óptimo y que sea costo efectivo las lesiones tratadas. En este bloque se desarrollarán dos temas fundamentales en los cuidados de enfermería, donde queda en evidencia el criterio y el cuidado de atención que brindamos al paciente, ya sea que este paciente sea tratado en consultorios, ambulatorios o que este paciente esté internado. La educación y la prevención de las mismas, la educación que se hace al núcleo familiar del paciente y luego de haber realizado los cuidados que brindamos nosotros como enfermeros luego de haber realizado un parto. La licenciada Paula Carrizo desarrollará el tema de pie diabético. Ella es especialista en control de infecciones y cuidados de la piel y heridas crónicas. Es presidenta de la Comisión de Enfermeras en Control de Infecciones en la provincia de Salta. Es miembro de la Comisión Directiva de ADESI y coordinadora de la Unidad de Heridas de Difícil Cicatrización del Hospital Oña Tibia. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Recién nos reíamos un poquito porque justo me toca el postprandial, ¿no? Y es un poco difícil, así que voy a hablar un poco más fuerte y voy a ser un poco más ruda para hablar. No, la verdad que es un placer para mí. Quiero primero agradecer a la Fundación Roemers por haberme convocado. También quiero agradecer a Silvina Estrada de Ellis por haber confiado en mí para esta disertación. Voy a tratar de ser lo más clara posible. El tema es un tema muy complejo. Es más, en estos pequeños minutos que tengo, voy a tratar de resumir, porque la verdad que es así, las guías de práctica clínica asociada al tratamiento del pie diabético. Sabemos que es una de las heridas más complejas para trabajar, ¿sí? Entonces la idea es realmente ver cómo podemos hacer para que nuestro paciente, no es una herida, sino es un paciente, pueda realmente resolver todos sus problemas. No sé qué es lo que está pasando acá con la presentación, pero vamos a ver. Denme 2 segunditos, por favor. ¿Está allá? Ah, listo. Bueno. Vamos a ver entonces un poquito, voy a tratar de resumir, como les dije recién, las prácticas clínicas. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es ver
¿Cuál es la definición del pie diabético? El pie diabético hoy en día está asociado a uno de los problemas más importantes dentro de la sociedad, asociada generalmente a una complicación difícil de manejar dentro de los ambientes hospitalarios, muchas veces porque tiene complicaciones graves asociadas a las amputaciones. Fíjense ustedes que el pie diabético es una de las complicaciones con mayor impacto que provocan las personas generalmente en esta etapa de recuperación, y tiene un riesgo de sufrir amputación, es cierto. Es más, el 80% de los pacientes en nuestro hospital, es un estudio que hicimos el año pasado, sufren de amputación. Y siempre les digo yo, no me gusta hacer un hospital que viene el paciente a que le resolvamos el problema amputándolo. Sin embargo, es un problema social, es una sociopatía, ya que el paciente llega a la institución con una etapa muy avanzada del pie diabético. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es detectarlo en forma correcta, en tiempo y en forma, de acuerdo a las mejores recomendaciones, y no llegar a la amputación. Entonces vamos a ver que desde la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular se va a determinar como una alteración clínica de etiología o neuropatía inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin existencia de isquemia previo hay un desencadenante traumático, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Y hoy en día tenemos que trabajar en la prevención y tratar de evitar ese desencadenante traumático. Hay que trabajar en la educación del paciente. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud define como la presencia de una ulceración, infección o gangrena en el pie asociado a la neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica. Y ese es otro problema que tenemos con los pacientes diabéticos. Muchas veces los mandan a que le hagamos una valoración y no tiene una valoración vascular. Y el paciente diabético debe tener una valoración vascular. Tiene que ser visto por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que no es lo mismo ser de muchas disciplinas. Tenemos un equipo multidisciplinario, pero si no se interrelaciona el equipo no sirve. ¿Ok? Entonces es muy importante tener este tipo de valoraciones. El Grupo de Trabajo Internacional para Pie Diabético en el año 2007 la define como una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie asociado a la neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores en pacientes con diabetes. Entonces tenemos mucho para hablar sobre diabetes y sobre todo sobre esta complicación tan importante. Entonces vamos a decir que es la causa más frecuente de amputación en los pacientes diabéticos, si es así. Una infección asociada a una lesión en el pie de los pacientes diabéticos es causa de amputación en el 85% de los pacientes, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar en ese diagnóstico precoz que va a generar un alto impacto, ¿sí? Y hay un dato muy importante que, fíjense que disminuye la supervivencia del paciente entre 41 a 75% después de la amputación. El paciente amputado tiene más posibilidades de morir que un paciente no amputado. Entonces tenemos que tratar de no llegar a la amputación. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas? Si son muchas las causas por las que el paciente tiene lesiones en el pie diabético y muchas veces están asociadas a la hiperglucemia permanente y continua sostenida en el tiempo. Entonces es algo de lo que vamos a tratar, y cuando nosotros recibimos al paciente para la primera consulta en prevención o tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto tuvo de glucemia, o cuánto es su rango de glucemia, o cuántos fueron sus laboratorios, sus últimos laboratorios. Algunas veces vienen pacientes que tienen valoraciones de hace 3, 5 meses sin tener un control de glucemia, y ustedes no van a poder trabajar con ese paciente hasta que no tengan una valoración integral. Vamos a ver cuáles son las principales causas entonces determinadas hacia esta lesión. Y la primera tiene que ver con el control metabólico inadecuado, que era lo que hablábamos recién. La neuropatía, que conlleva la deformación del pie, que no se valora y que no se tiene en cuenta, y que enfermería tranquilamente lo puede hacer. La enfermedad arterial periférica, que tiene que estar valorada por el servicio vascular. La infección, que tiene que tener un equipo, ¿sí?, de tratamiento con la infectóloga, con la enfermera experta en heridas, ¿sí?, que tienen que ver cuál fue el germen que está produciendo esa infección y cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a prevenir que el paciente se reinfecte, porque la reinfección en el pie diabético significa $7.000 más de tratamiento en el paciente. Entonces es importante no solamente tratar al paciente, sino también tratar de disminuir los costos hospitalarios. El paciente se tiene que quedar más días, más antibióticos y más elementos para tratar la herida.
¿sí? Y antecedentes de úlcera previa es una causa muy importante porque todo paciente que haya tenido una úlcera previamente va a tener más riesgo de tener una úlcera posterior. Es un paciente que necesita que tenga un cuidado diferente y es un paciente que necesita de nosotros los enfermeros para comenzar a actuar en tiempo y en forma. Entonces, vamos a ver que las lesiones por neuropatía van a presentar estas características. Fíjense, el paciente no tiene sensibilidad, por ende tiene lesiones en aquellos lugares que uno debería sentir si le duele algo, ¿no? O pacientes que tienen una isquemia importante y los bordes están generalmente necrosados. Y cuando tenemos bordes necrosados, el paciente, tenemos que sospechar de que el paciente no solamente tiene una neuropatía, sino también una neuropatía isquémica asociada al riesgo vascular. Y lo que sí vamos a tener también aquellas neuropatías neuroisquémicas o mixtas, como le llamamos nosotros en el hospital, donde tenemos dos tipos de lesiones en la misma. Tenemos neuropatía más lesión vascular. Y allí es donde vamos a presentar, fíjense, este cuadrito es un resumen, después mi presentación va a estar para que ustedes la puedan chequear. Es un resumen de qué es lo que va a presentar en cada una de las lesiones el paciente con lesión diabética, tanto neuropatía como isquémicas como neuroisquémica, asociada a la sensibilidad, a la necrosis, al lecho de la herida, al pulso, porque muchas veces se diferencia en diferentes tipos de lesiones, a otras lesiones de tipo ya asociadas o mixtas, a la localización típica. Generalmente, por ejemplo, las neuropatías se soportan muchas veces o están donde el pie soporta el peso, ¿sí? Y fíjense que algunas isquémicas no, los bordes son mucho más irregulares y no están donde generalmente se